Buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas, sean todos bienvenidos a esta noche de catequesis, noche de encuentro con el Señor y su palabra. Les pido disculpas por estos 2 minutos de retraso, vamos bajando el tiempo, vamos a llegar a empezar puntual, pero bueno, les agradezco por esta mini paciencia que pudieron practicar hasta que estemos en vivo. Yo muy contento de poder estar aquí nuevamente sirviéndole a ustedes y sirviéndole al Señor. Así que bueno, para dar inicio a nuestra catequesis vamos a escuchar una canción para poder entrar en ambiente de oración, para poder conectarnos con el Señor y desconectarnos del mundo. Esta canción que vamos a escuchar, espero que ya la sepan de memoria, es el Salmo 18, interpretada por el Cantar Cecilia o Coro Cecilia. Y bueno, vamos a ello. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi salvador. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Que tu nombre con mano poderosa me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen, tú eres mi rey. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí.
Qué bueno que en este tiempo de Adviento podamos invocar al Señor en el templo para que realmente sea Él el que pueda liberarnos de nuestras angustias, de las olas de la muerte que hoy en día, bueno, por todos lados buscan hundirnos. Sin embargo, el Señor es nuestra fortaleza y con Él vamos a atravesar esta pandemia y cualquier otra situación que pueda permitir el Señor en nuestras vidas. Le agradecemos a Belén Tamás del coro Cecilia porque ella nos permitió poder difundir esta canción y también le damos las gracias a Dios por el coro Cecilia, por tanto talento dedicado a Dios. Espero que hayan tenido un bendecido lunes. Yo sé que estamos en diciembre, se está acabando el año, pero nuestras energías no se acaban, porque es el amor por el Señor lo que nos mantiene. Así que bueno, aquí firmes en este lunes número, creo que 51 del año, si no nos equivocamos, pero con las mismas pilas que el primer lunes, inclusive más porque el Señor así lo regala. Les doy la bienvenida a los que siguen llegando de forma presencial, también a los que están del otro lado de la pantalla, a toda la gente que se conecta desde Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, Argentina y por supuesto desde nuestro querido Paraguay, de todo lo largo y lo ancho. Vi que se conectan desde Cuba también, así que mis saludos y bendiciones a la isla. Y bueno, espero que no se olviden de difundir esta es su oportunidad de poder llevar al Señor y su palabra a todos los rincones de la tierra. Así que aprovechen que es gratis, denle compartir, que el Señor dijo que quien se ponga de su lado, Él se va a poner del lado de Él enfrente al Padre. Así que bueno, terminados ya estos avisos parroquiales, podemos llamarle de alguna forma. Vamos a dar inicio ya a nuestra parte formativa. Mis saludos cordiales también a toda la gente de la Coordinación Nacional de Laico y a todos los laicos del país que se están conectando también para esta formación, para este encuentro. Siéntanse bienvenidos, este espacio es para ustedes. Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy noche de lunes nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte y glorificarte porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque fuiste humilde como nadie y te hiciste humano. Te encarnaste, Señor, de María, nuestra Madre, para poder traernos la salvación. Porque no existe nada más valioso que nuestra vida y tú la entregaste por nosotros, Señor. Yo por eso te agradezco, te alabo, te glorifico. Te quiero dar gracias, Señor, por otro lunes más que podemos encontrarnos, ponernos en tu presencia. Y yo, Señor, quiero ser humilde como el publicano en el templo y pedirte perdón, Señor, por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Perdóname, Señor, por aquellas veces que pudiendo hacer el bien no lo hice, por aquellas cosas malas que las hice, Señor. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y aquí estamos más de dos. Y sabemos que tú te alegras por eso. Nosotros traemos las tinajas, traemos el agua, pero solamente tú puedes transformarlo en vino. Solamente tú, Señor, puedes hacer que esta catequesis sea más que una catequesis y sea un encuentro contigo, cara a cara, de ojos abiertos y corazón ardiente.
Y para eso, Señor, te pido que tú vayas por delante. Es necesario que tú crezcas y yo decrezca, Señor. Te pido, Señor, que allanes los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60, en otros el 100%, Señor. En este momento, Jesús, ponemos en tus manos cada pedido de oración que recibimos y las intenciones que cada uno de nosotros, que estamos física y virtualmente participando, tenemos en el corazón. En este momento, Señor, soltamos en tus manos esa situación que aprieta nuestro corazón, aquel problema que nos roba la paz. En este momento lo soltamos, junto con nuestras alegrías, nuestros sueños, nuestras familias y nuestras vidas enteras, Señor, porque no hay lugar mejor que tus manos y porque tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que Él nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Invocamos al Espíritu Santo. Pueden repetir después de mí. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Una vez más, con fe y con amor. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Quiero pedirles otro favor, queridos hermanos, que aparte de compartir esta transmisión, puedan interceder por mí en un momento de silencio, para que todo lo que transmita sea la voluntad del Padre, con las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. Amén. Muchas gracias. Hoy vamos a empezar la segunda carta de San Juan a modo de introducción. El tema que vamos a ver hoy va a ser la esclavitud del pecado. Vamos a ver cómo el pecado nos esclaviza y quién es el que es capaz de liberarnos y cómo nosotros podemos permanecer en esa libertad que esa persona consigue para nosotros. En esta segunda carta de Juan vamos a ver solamente 3 versículos. Vamos a ver los versículos del 1 al 3. Y luego vamos a dar una explicación de qué es esta carta, a quién la escribió. Sería segunda carta de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Las cartas de San Juan están prácticamente al final de nuestra Biblia, antes del libro del Apocalipsis.
que es el último. Antes de eso está la tercera, la segunda, ahí estamos hoy. Estaría en la página 577. Para los que tienen la Biblia latinoamericana, letra grande, revisión 2005. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. El anciano a la dama elegida y a sus hijos, los amo de verdad, y no solo yo, sino también cuantos han conocido la verdad, a causa de esta misma verdad que permanece en nosotros y estará siempre con nosotros. Reciban gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de su Hijo Cristo Jesús, en la verdad y en el amor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos que esta carta empieza diciendo el anciano, el anciano. En otras traducciones dice el presbítero, el presbítero. Y la persona que en aquel entonces era conocido como presbítero o como episcopo, era la persona encargada de la comunidad. Eran las personas designadas por los apóstoles para encargarse de esa iglesia. Y sin embargo aquí dice el anciano o el presbítero. Eso nos indica que era un presbítero conocido para la comunidad a quien escribe. Para nosotros hoy ese presbítero, ese anciano, es San Juan que nos escribe. ¿Y a quién? A la dama elegida, dice. La dama elegida es la iglesia. ¿Y por qué es la dama? Porque es la esposa del Cordero. Cuando llegue el fin de los tiempos, va a darse las bodas del Cordero, donde la esposa, la novia, la dama, se casa con Cristo ya en espíritu. Y nos dice, el anciano a la dama elegida y a sus hijos, es decir, a la iglesia y a los hijos de la iglesia. Por eso nosotros hablamos de la iglesia como nuestra madre también. Y para entender un poco mejor, esta carta es la segunda carta que escribe San Juan. Tanto esta segunda como la tercera carta son cartas cortitas, muy, muy breves. Tienen solamente un capítulo y tienen 13 versículos la segunda y 15 versículos la tercera, es decir, breves. Nosotros cuando miramos la tradición de la iglesia vamos a encontrar que estas dos cartas, las dos últimas, la segunda y la tercera, son conocidas como las cartas menores de San Juan. ¿Por qué? Simplemente por su extensión. Son más cortas que la primera, que tenía 5 capítulos. Terminamos en la catequesis anterior. Esta carta tiene la misma estructura que las cartas anteriores. Tiene un saludo, tiene un contenido y finalmente una despedida. Y los temas que van a tratar estas dos cartas son también muy similares a los que trata en su primera carta y en el Evangelio. Eso nos da una confirmación de que realmente fue San Juan el que escribió estas dos cartas adicionales a la primera. La Biblia de Navarra nos dice, el autor se presenta en ambas como el presbítero. La segunda se dirige a la señora elegida y a sus hijos, la dama elegida y sus hijos. Expresión nos dice que es un modo figurado de designar a la iglesia, muy probablemente a la iglesia de Asia Menor. Probablemente es a esa iglesia a la que él escribía. Pero San Juan tiene un toque que de la forma en la que él escribe es muy fácil traerla a la persona que está leyendo. Entonces aquí dice a la dama elegida a la iglesia y no dice especialmente de la iglesia menor. Entonces es más fácil ponerla a la iglesia de hoy, a la iglesia de Paraguay o a donde pudieran llegar estas palabras. Y estas dos cartas también tuvieron una gran difusión desde el principio. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, San Juan escribía una carta a la iglesia de Asia Menor y ellos escribían copias de la carta y volvían a distribuir dentro del pueblo, ¿sí? Y así también ocurría con las cartas de Pablo, con diferentes cartas, incluso también con los evangelios. Se redactaron los evangelios y después se hicieron copias. Copiaban nuevamente a mano porque evidentemente no existía todavía la imprenta. Entonces, bueno, ahí pluma, tinta y a dar. Hoy en día nosotros no tenemos los manuscritos originales de ninguna
parte, me parece, inclusive del Nuevo Testamento, sino lo que se conserva son copias, múltiples copias, a partir de los cuales la iglesia fue haciendo las traducciones. Los originales de todo el Nuevo Testamento están en griego, bueno, las copias fieles, digamos, y justamente al comparar todas esas copias, nos damos cuenta que tiene una gran similitud entre ellas, y ahí nos damos cuenta que realmente son copia de los originales. Y estas cartas tuvieron una gran difusión que nosotros hoy estamos en el siglo XXI, año 2021 terminando. Cuando estas cartas se escribieron probablemente al final del primer siglo, es decir, alrededor del año 90 después de Cristo más o menos, fueron transmitiéndose de generación en generación hasta llegar a hoy. Escribió San Juan a una comunidad y esa comunidad volvió a retransmitirla. Y había un discípulo de San Juan que se llamaba San Policarpo. San Policarpo fue el discípulo de Juan. Y discípulo de Policarpo fue creo que, a ver, no me quiero equivocar, pero creo que fue, el discípulo de Policarpo fue o Tertuliano o San Clemente de Alejandría. No, disculpen, así es. San Juan Apóstol, discípulo de San Juan, San Policarpo, discípulo de San Policarpo, San Ireneo de León. San Ireneo de León. Y bueno, San Policarpo muere alrededor del año 156, su discípulo San Ireneo muere alrededor del año 202, y ambos en varios de sus escritos citan esta segunda carta de San Juan. Así también le tenemos a Tertuliano, que falleció hacia el año 222, estamos hablando del siglo III ya, del 201 al 300, siglo III. Testigo de la iglesia en el norte de África, también alude a esta segunda carta. También tenemos otro testimonio indirecto de San Clemente de Alejandría, que vivió más o menos en ese tiempo, falleció en el 214. Y ahí nos damos cuenta cómo estas mismas cartas ya fueron mencionadas siglos atrás. Y cómo es un tesoro tan valioso que va pasando de generación en generación hasta llegar a nosotros. También en el siglo III, desde el siglo III hasta el siglo V, le tenemos a San Dionisio de Alejandría, San Atanasio, San Cirilo de Jerusalén, San Gregorio Nianceno, a San Agustín, que también mencionan estas cartas. Entonces tenemos una riqueza enorme. Tal vez esa primera comunidad cuando recibió esta carta algunas cosas no entendía. Sin embargo, hoy nosotros 2000 años después tenemos la ventaja de que fue transmitida de generación en generación, desde el apóstol, pasando por San Policarpo, pasando por Ireneo de León y así hasta llegar a nosotros con muchísima más sabiduría y entendimiento. Así que bueno, agradezcamos al Señor que nos tocó nacer en esta época. Nuevamente trata básicamente los mismos temas que antes. Y bueno, eso es en cuanto al contexto. San Juan alrededor del año 100 le escribe a la iglesia de Asia Menor y él se refiere a sí mismo como el presbítero, y no necesariamente el presbítero o el anciano era una persona anciana. Por ejemplo, si nosotros miramos el caso de San Francisco de Sales, que ya viene mucho después, años 1500, 1600 más o menos, él por ejemplo llegó a ser obispo con 34 años o 37 años. Entonces era considerado ya como un anciano, podríamos decirle en esta traducción, o un presbítero, un obispo. Y aquí nos dice el presbítero, literalmente el anciano. En el Nuevo Testamento y en la primera época del cristianismo se utilizaba tanto como presbítero como episcopo. Episcopo, episcopal, ¿sí? Son los obispos, para designar a los pastores de las comunidades locales. Dijimos que estos pastores eran instituidos por los apóstoles y eso lo habíamos visto en el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20 y también en la carta de San Pablo a Tito en el capítulo 1, versículos del 5 al 9. Bien, ya tenemos el contexto, ya tenemos que es una carta menor, que San Juan el que escribe nos escribe a nosotros hoy.
¿Qué nos dice? Nos dice, los amo de verdad. Y no solo yo, sino también cuantos han conocido la verdad. Y nos dice, ¿por qué nos ama Él? Si San Juan no nos conoció en vida, Él hoy ya nos conoce desde el cielo seguramente. Sin embargo, aquí dice, los amo de verdad, y no solo yo, sino también cuantos han conocido la verdad. Él me ama porque conoció la verdad. ¿Por qué conocer la verdad me lleva a amar? Esa puede ser una pregunta que podemos hacernos hoy. Cuando nosotros descubrimos de que conocer la verdad significa conocerle a alguien que es una persona, que es nuestro Salvador, que es la verdad, con mayúsculas, como él mismo lo dice, así lo narra también San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Bueno, esa parte ya no nos interesa en este momento. Sin embargo, Jesús es la verdad. Y cuando yo conozco la verdad, yo le conozco a Él, eso me lleva a mí a amar a las personas. Porque yo me doy cuenta de lo que Él hizo por mí. Él se encarnó por mí. Él nació de una mujer por mí. Y es eso lo que estamos a punto de festejar en este 25 de diciembre. No son los regalos, no son las fiestas, no son compartir con la familia, ni los regalos, ni... Todo eso es muy lindo. Pero sin embargo nosotros celebramos el nacimiento de alguien. El amor de alguien por nosotros, que quiere una respuesta. Y es ahí entonces donde nos damos cuenta que yo conociendo la verdad, ¿quién es Él que hizo por mí? Todos los milagros que Él hizo, Él rezó por mí. Jesús rezó por ustedes y por mí. Hace 2000 años Él dijo, no te pido, Padre, solamente por ellos, sino por los que van a creer por lo que ellos le transmiten. Y ahí vimos cómo de San Juan pasó a San Policarpo, pasó a San Ireneo, y a cada uno, por cada uno de ellos rezó Jesús. Y por nosotros también hoy. Y instituyó la Eucaristía, instituyó el sacramento de la reconciliación, vivió su pasión, nos mostró realmente el amor. El otro día me fui al médico y me pregunta él, ¿por qué Dios tuvo que elegir este camino para su hijo? ¿Por qué tuvo que elegir una muerte de cruz? ¿Por qué tuvo que ser pobre? ¿Por qué tuvo que nacer ahí en lo último? ¿Por qué no pudo nacer normal? ¿Por qué no pudo nacer en una casa y tener dinero y ser una persona adinerada y repartir sus bienes con todos y morir de viejo? Me preguntó. Y le miré yo al doctor y en ese mismo momento le invoqué al Espíritu Santo para que sea Él realmente el que me dé la respuesta y ese entendimiento de por qué tomó Dios ese camino. Y ahí me di cuenta que era el mejor camino para mostrarnos su amor. Y yo le pregunté al doctor y le dije, doctor, si a vos te dicen, mira, tenés que vender todas tus cosas ahora mismo para que tu esposa se salve o para que tu hijo se salve, ¿venderías? Probablemente sí. Pero si yo te digo, mira doctor, yo ahora en este momento te pregunto, vos tenés que dar tu vida para que se salve tu esposa o para que se salven tus hijos. Si es que hay suficiente amor, seguramente que va a responder que sí, yo entrego mi vida. Y ahí nos damos cuenta que lo que más valoramos no son nuestras cosas, sino en nuestra propia vida. Por eso Jesús dice, no hay amor más grande que el que da su vida, porque no tiene nada más valioso que eso. Eso es lo más valioso que tenemos, nuestra vida. Entonces, ¿qué hizo Dios? Se hizo humano y entregó su vida por nosotros. Y ahí nos damos cuenta de ese amor. Entonces yo le conozco a la verdad. Él resucitó desde el cielo, envía su Espíritu Santo para que viva dentro nuestro. Para que nos muestre todos los caminos de la verdad. Y ahí digo, wow. Cuando yo le conozco a la verdad, eso me lleva a amar. Porque yo sé lo que Él me dice, yo sé lo que Él piensa, lo que Él siente. Él me dijo, ámense los unos a los otros como yo les he amado. Y es por ese motivo que yo les amo a todos. No porque esa persona sea amable, porque sea buena, porque sea linda, porque tiene plata, porque tiene poder, porque no sé. No, porque es mi familia. No, yo no le amo por eso a nadie, sino que empiezo a amar
por un motivo diferente. Empiezo a amar porque alguien me amó primero. Y entonces yo, sintiéndome tan amado, reboso amor. Y aunque la persona sea pobre y esté sucia y con mal olor, yo soy capaz de amarle a esa persona. Y si esa persona es desagradable y es tóxica, como el mundo dice, yo soy capaz de amarle a esa persona. Y a esa persona a la que todos le rechazan por algún crimen que cometió, algún delito, y yo le puedo amar a esa persona. Y esa persona me hizo daño y me perjudicó, y yo puedo amarle a esa persona. ¿Por qué? Porque yo conozco la verdad. Y eso es lo que dice San Juan: los amo de verdad. No solo yo, sino también cuantos han conocido, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de esta misma verdad que permanece en nosotros. Ese amor de Dios permanece en mí y estará siempre con nosotros. Siempre con nosotros. Es ese el motivo por el cual un cristiano ama. Y es eso lo que llama la atención a una persona. ¿Por qué? Porque las personas dicen: ¿y por qué vos frenás tu auto para ayudarle a una persona que tuvo un accidente? ¿Por qué vos paras tu auto en el medio de la calle para empujar un auto que ni tiene nada que ver contigo? ¿Por qué vos le das dinero a esta persona que X? Y ahí se les llama la atención, porque eso dice Jesús: si ustedes les aman a los que les aman, ¿qué mérito tiene? Si ustedes les saludan a los que les saludan, eso también hacen los que no conocen a Dios. Sin embargo, cuando se ve un amor que no es normal, la paciencia que uno puede tener, la paz que uno puede tener, la felicidad que uno puede tener, entonces ahí le llama la atención a la gente. Y ahí es donde nos toca dar testimonio de que es Dios el que hace en nosotros eso y hacer que la gente se acerque a Dios, que la gente quiera conocer a ese Dios, que la gente quiera conocer esa verdad que transforma nuestras vidas. Y nos dice en el 3, reciban gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo, en la verdad y en el amor. Es decir, no en algo que es aparente, en donde nos sonreímos acá, pero después nos damos la vuelta y decimos otra cosa, y se mantiene aparentemente la paz, pero ahí no hay una verdadera paz, sino en la verdad y en el amor. Entonces San Juan desde el cielo hoy nos escribe a nosotros diciendo que nos ama, y que en la medida en la que nosotros también conozcamos esa verdad que le lleva a amar, nosotros también vamos a poder amar. Y nos desea esta gracia, esta fortaleza, esta misericordia de Dios y esta paz de parte de Él. Así que bueno, podamos ojalá acoger esto que Él nos desea y buscar tener esta sed de conocer más la verdad. De no quedarnos con una catequesis, sino perseverar. Y cuanto más persevero, más le conozco, más amo. Y entramos ahí en un ciclo de amor, en un ciclo de santidad. Y de esta forma vamos a pasar al Evangelio de San Juan, a ver cómo afecta el pecado en nosotros, cómo afecta el pecado a la verdad, y cómo el pecado hace que nosotros dejemos de amar, cómo el pecado enfría nuestro corazón y hace que esto que nosotros recibimos, esta gracia, este estado de gracia, esta verdad y el amor, queden por el suelo. Vamos a ver eso hoy. Vamos a ver el capítulo 8 de San Juan en los versículos del 30 al 45. Espero que se encuentren todos muy bien, que en este momento el Espíritu Santo renueve sus fuerzas, saque fuera de estos cuerpos estudiosos y trabajadores la pereza, el cansancio, y nos llene de esa atención que pueda abrir nuestra memoria, nuestro entendimiento, para poder recibir lo que el Señor tiene para decirnos. Este capítulo 8 está en la página 254, para los que tienen la Biblia latinoamericana, de letra grande, revisión 2005. Bueno, habíamos visto este encuentro que tuvo Jesús con los fariseos, con los maestros de la ley, cuando Jesús revelaba de que Él es nuestra luz y nuestra vida, en la medida en la que nosotros hacemos lo que Él nos dice.
Y revelaba su origen, les dijo que él venía del Padre, revelaba su identidad divina, su naturaleza divina. Eso es lo que Jesús dijo. Y terminaba diciendo: cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino solo digo lo que el Padre me enseñó. El que me ha enviado está conmigo y no me deja nunca solo, porque yo siempre hago lo que le agrada a Él. Así habíamos terminado la catequesis anterior. Ahora continuamos. Esto es lo que decía Jesús y muchos creyeron en Él. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices, ustedes serán libres? Jesús les contestó: en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero mi palabra no tiene acogida en ustedes, y por eso tratan de matarme. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Ellos le cortaron la palabra: nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Pero viene alguien que les dice la verdad que ha aprendido de Dios, y ustedes quieren matarme. Esta no es la manera de actuar de Abraham. Ustedes actúan como hizo su padre. Los judíos le dijeron: nosotros no somos hijos de la prostitución, no tenemos más que un solo padre, Dios. Jesús les replicó: si Dios fuera su padre, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden acoger mi mensaje. Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en el 45 decía: por eso ustedes no me creen cuando les digo la verdad. Bueno, el Señor es bastante claro y bastante directo en lo que les dice a ellos. Y aquí empieza el versículo 30 diciendo: esto es lo que decía Jesús y muchos creyeron en Él. No dice esto es lo que hacía Jesús. Dice esto es lo que decía Jesús. Y muchos creyeron en Él. Y nos damos cuenta de la importancia nuevamente de la palabra, de lo que nosotros decimos. Y en el 31 dice: Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. Es muy importante por eso que nosotros podamos expresarnos con propiedad y poder expresarnos con sabiduría y con claridad. Entonces así la gente puede entender y darse cuenta que es verdad lo que nosotros estamos manifestando. Pero para poder expresarse con claridad y con la verdad, tenemos que prepararnos.
Si no, más o menos piloteamos, así como en los exámenes cuando no nos preparamos también y decimos más o menos y terminamos confundiendo a la gente y confundiéndonos nosotros también, en lugar de tener nosotros esa claridad y ayudarle a las personas a tener claridad. Así que les felicito y les animo a continuar en esta formación porque les va a ayudar a ustedes también a poder ser evangelizadores donde sea toque estar. Y estamos en el año 2022 ya en la liturgia y ese es el año del laicado. Así que es importante que nosotros podamos prepararnos para decir lo que tengamos que decir y después hacer para darle credibilidad a aquello que decimos. Bien, esto es lo que decía Jesús y muchos creyeron en él. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Aquí dice, Jesús dijo a los judíos que habían creído en él. Sin embargo, vamos a ver cómo un poco más adelante ya no le creen. Creen algo que es lo que vieron, le vieron a Jesús, vieron los milagros que él hizo, escucharon y eso creyeron. Sin embargo, cuando Jesús va un poco más allá, ahí se queda corta la fe. Vamos a ver sobre el final que dice Orígenes sobre esto. Y dice en el 31, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. No dice aquí, ustedes serán verdaderos discípulos míos si es que me siguen unos años y después dejan. No, dice si perseveran. Es esa perseverancia la que va haciendo que Él nos vaya santificando y que cada vez podamos ser más parecidos a Él, pensar como Él, sentir como Él. San Juan Crisóstomo nos dice, amados, nuestra condición necesita mucha resistencia. Es decir, esta es una carrera de larga distancia. Esta no es una carrera de velocidad, porque generalmente si nos apuramos, nos quedamos por el camino. Y nos dice San Juan Crisóstomo, amados, nuestra condición necesita mucha resistencia. Y la perseverancia se produce mejor cuando las doctrinas están profundamente arraigadas. La perseverancia se produce mejor cuando las enseñanzas están profundamente arraigadas. Porque así como no hay viento que pueda derribar un roble con sus asaltos, porque hace que su raíz se hunda profundamente en la tierra, así también el alma está clavada por el temor de Dios, no solo enraizada, sino clavada. No será derribada. El temor de Dios, ya sabemos que una forma de entenderlo es realmente tener miedo de Dios, tener miedo o del castigo que me va a venir si yo no obedezco a Dios. Y ese es un motor válido, en el sentido de que si yo por miedo hago bien las cosas, hago bien las cosas. Sin embargo, Dios quiere que vayamos más allá de ese miedo, más allá de ese temor, y que podamos alcanzar un segundo nivel del temor de Dios. Fray Nelson explica muy bien estos niveles del temor de Dios. Entonces el primero es literalmente miedo. El nivel más alto vendría a ser un miedo, pero a estar sin Dios. El miedo a perderle a Dios. Entonces yo hago por miedo no a la consecuencia, sino a perder su amor. Y nos dice que este camino es de mucha resistencia y que la perseverancia se produce mejor cuando estamos bien formados. Entonces en el momento de la dificultad, en el momento de la tentación, esas enseñanzas vienen a nosotros y nos animan, nos muestran el camino y nos permiten perseverar. Perseverar aquí significa esforzarse por escuchar y poner en práctica su palabra siempre. Perseverar, el que persevera en mi palabra, ese es verdadero discípulo mío. El que persevera, es decir, el que se esfuerza por escuchar y poner en práctica. Esto ya lo expresó Jesús cuando leíamos en Mateo 7,
Los versículos del 24 al 27 decía, si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, subieron las aguas, soplaron los vientos y la casa se derrumbó estrepitosamente. Entonces, ¿qué significa perseverar en su palabra? Significa escuchar y ponerla en práctica siempre que pueda. Y las veces que no puedo, bueno, me levanto, le pido otra vez al Señor perdón y vuelvo a seguir. Eso diferencia de los verdaderos discípulos de los discípulos aparentes o discípulos falsos también podríamos decir. En estos días se leía en el Evangelio que el padre le llamaba a sus hijos a trabajar y Jesús fue el que puso esa parábola de los dos hijos y decía, a un hijo le llamó y él dijo, sí papá, voy. Finalmente no fue. Al otro le dijo, vamos a trabajar. Y el hijo le dijo, no, pero finalmente se fue a trabajar. Y ahí Jesús pregunta, ¿cuál de los dos cumplió la voluntad? ¿Cuál de los dos perseveró? Evidentemente el que hizo. Pero lo ideal no es decirle, no Señor, y después voy. No, lo ideal es decirle, sí Señor, y me voy. Y escucho su palabra y persevero y me esfuerzo, sabiendo de que el Señor camina con nosotros. Y eso me hace verdadero discípulo suyo. San Agustín también hace énfasis en esta perseverancia. Nos dice, es poca cosa que un discípulo se acerque a él. Es decir, eso todavía se queda corto y nos dice, es mucho más grande seguir en él. Por tanto, no dice Jesús, si oyes, si vienes, si alabas mi palabra. Él dice, si perseveras en mi palabra. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Continuar en el Señor es un trabajo duro o no? Pregunta él. Sí, es un trabajo duro. Si es un trabajo duro, mire la recompensa, es decir, la vida eterna. Si no es así, recibe la recompensa sin esfuerzo. Sigamos pues en aquel que sigue en nosotros. El que persevere hasta el final se salvará. Eso también está en ese mismo capítulo 7 de San Mateo. Ahí él presenta varias parábolas y dice, van a venir tiempos difíciles, van a haber guerras, la gente se va a pelear y se va a enfriar el amor en los corazones. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Y eso es lo que nos dice el Señor a los que hemos creído en Él. Ustedes serán verdaderos discípulos si permanecen en mi palabra. Entonces, si permanecen en mi palabra, si escuchan mi palabra y la ponen en práctica, conocerán la verdad. Porque yo conozco ya no de oído, sino de vida propia. Yo encarno esa palabra de Dios. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad los hará libres. La verdad los hará libres. Un día esta palabra fue muy fuerte para mí porque había un momento en mi vida en el que yo acudía a las mentiras piadosas, que de piadosas no tienen nada. Sin embargo, cuando yo consideraba que no iba a provocar un gran daño, yo hacía eso. Hasta que después el Señor me fue mostrando, fue llevándome luz, fue mostrándome la verdad. Y yo le había dicho a mi jefe que yo estaba enfermo y no estaba enfermo. Me fui a grabar un comercial para la televisión para ganar un dinero extra. Y fue un día que por algún motivo me dolía mucho la cabeza y estaba recostado. Y cuando cerré los ojos en la oscuridad, en mi cabeza empezó a retumbar. Decía, la verdad los hará libres, la verdad los hará libres. Y ahí yo decidí acoger esta palabra, perseverar en su palabra. Y me fui después junto a mi jefe y le conté lo que yo hice. Y le dije, mira, o sea que yo te mentí, yo tenía que haber hecho esto y yo obré de esta forma. Pero yo, porque Dios es mi prioridad, uno, yo quiero hacer lo que Él me dice.
Y Él me dice que la verdad los hará libre. Entonces yo decidí vivir en la verdad. Y a partir de entonces hago mi máximo esfuerzo para no mentir. Porque es liberador, es liberadora la verdad. Cuando nosotros vivimos en la verdad, nos podemos quedar tranquilos, porque viene alguien y nosotros directamente respondemos con la verdad. Eso hace que nosotros seamos más prudentes, porque si viene alguien y me pregunta qué hiciste, yo tengo que responder con la verdad. Entonces muchas veces antes de hacer X cosas, ya pienso, si alguien me pregunta voy a tener que decir la verdad, y eso hace que me aleje de esas situaciones. Y ahí nos damos cuenta de cómo Dios nos va santificando de diferentes formas, y es real. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No es que nosotros tenemos por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia voluntad, la capacidad de vencer al pecado, de vencer a eso que nos esclaviza. No, esa verdad es una persona, dijimos ya, que es la verdad. Y Él sí tiene el poder de liberarme. Pero eso significa que yo necesito ser humilde. Yo necesito darme cuenta que yo no soy capaz ni con toda mi fuerza de voluntad y mis recursos de vencer al mal, de vencer al pecado, sino que es Cristo mismo el que cuando yo le conozco y es mi amigo, Él vence en mí. Y ahí en el 33 le respondieron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices, ustedes serán libres? Bien. Ahí Jesús le dice, ¿van a ser verdaderos discípulos? Si perseveran en mi palabra, si viven en la verdad. Y ahí van a ser libres, le dice. Y ellos, libres, nosotros, le dice, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y de aquí podemos sacar 3 conclusiones, porque los judíos, la primera conclusión que podemos sacar es que de lo enojados que estaban, no midieron lo que decían. ¿Por qué? Porque fueron esclavos en Egipto, fueron esclavos de los babilonios, y hasta el momento en el que ellos estaban hablando, tenían cierta dependencia de lo que era Roma. Entonces, así nunca fuimos esclavos, o del enojo se equivocaron, esa es una opción. La otra opción es que se estén refiriendo a ellos mismos, que desde que nacieron ya no fueron esclavos, porque ya no eran literalmente comparado con lo que fue la situación de Egipto y de Babilonia. Esa puede ser la segunda opción. O la tercera opción, que se estaban refiriendo a una esclavitud espiritual, que ellos no son esclavos espirituales. Sin embargo, al hablar de Abraham probablemente se referían a la parte física. Ellos le dijeron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos. ¿Por qué dicen ustedes serán libres? Jesús entonces enfurece con sus enseñanzas a los judíos que se consideraban a sí mismos libres. Y ahí vemos las 3 opciones que habíamos mencionado, pero Jesús no se refería a esas opciones. Él no se refería a ese sentido físico de esclavitud, sino él se refería a una esclavitud espiritual, no en un sentido político, sino en un sentido que podríamos llamar religioso o espiritual. No una esclavitud que se termina con la muerte, sino una esclavitud eterna. Porque eso es lo que dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. La paga del salario es la muerte. Entonces me voy a morir acá en la tierra. No, porque ahí dice punto y coma. Y la vida eterna es el don gratuito de Dios. Entonces ahí nos damos cuenta que el salario del pecado es la muerte eterna y que el don de Dios es la vida eterna, en la medida en la que nosotros nos arrepentimos y acogemos esa vida. Aquí es importante darnos cuenta y tener presente que muchas veces nosotros tampoco somos conscientes de nuestra esclavitud del pecado. Porque aquí Jesús dice, en verdad les digo. En la versión en griego dice, amén, amén. Y esa sí que ya es la palabra en hebreo. Y ni en griego no tradujeron amén, amén por la fuerza que tienen esas palabras. El significado que tiene decir amén, amén. Amén significa así es. Así es. Esto es verdad. Esto es cierto.
Por eso traducen aquí, en verdad les digo. Jesús dijo, amén, amén. Imagínense, Jesús es la verdad. Todo lo que dice es verdad. Y aquí no dice en verdad, dice en verdad te digo. O sea que no tenemos chance de dudar de lo que está diciendo. En verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. Y nosotros muchas veces no somos conscientes de esa esclavitud. Sin embargo, nos toca a nosotros poder responderle al Señor como Bartimeo. Bartimeo era el ciego que estaba al borde del camino. Y cuando escucha que Jesús pasa, él salta y le dice, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, que soy un pecador. Bueno, y ahí la gente le hacen callar, como muchas veces nos quieren hacer callar también a nosotros. No quieren que nos acerquemos a Dios, a la iglesia, no. Sin embargo, él gritaba más fuerte. Ahí Jesús le llama y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dice, Señor, que recobre la vista. Señor, que yo pueda ver mi vida como tú la ves. Que yo pueda tener luz para darme cuenta de lo que está bien y de lo que está mal. Que yo pueda darme cuenta de lo que es bueno y acorde a tu voluntad y lo que va en contra. Poder responderle siempre al Señor, pedirle, Señor, dame luz. Señor, dame luz. San Juan dice en su primera carta, capítulo 1, versículos del 7 al 9, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Porque ilumina nuestra conciencia y nos da la fuerza para arrepentirnos, para poder pedir perdón y volver a levantarnos. Dice él, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Ese es el camino para salir de la esclavitud del pecado. Es confesar nuestros pecados y Él con su sangre preciosa nos limpia de toda maldad. Nos trae luz a nuestra vida. Bien, en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Una esclavitud que, como ya vimos, lleva a la muerte. Y eso es lo que dice Jesús aquí en el 35. Pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre. Hay gente que dice, no, si Dios es demasiado bueno, ¿cómo no nos va a perdonar y nos va a recibir nomás? Y primero, para mí no tiene luego sentido. Si yo tengo un abuelo al que nunca le quise ver durante toda mi vida, hasta que mi abuelo se murió o hasta que yo me morí, ¿por qué repentinamente en el momento en el que me muero, abuelo, ahora sí quiero verte, ahora sí quiero estar todos los días contigo? No, o sea, el Padre quiere que nosotros aquí le conozcamos y en vida queramos estar con Él. Y en vida nos esforcemos por estar en su casa. Entonces, en la vida eterna también vamos a querer estar en su casa. Y por eso es importante que en esta vida tomemos esa decisión. Porque el Señor va a respetar nuestra libertad. Y si en vida no quisimos, ¿por qué al darnos cuenta de que era real, de que realmente nos amaba, de que hizo todo eso por nosotros, ahí sí vamos a cambiar? Eso es lo que le dicen. No, ellos tenían a Moisés, tenían a los profetas, le tenían a los sacerdotes, le tenían a los país, le tenían a sus hermanos y no le escucharon. Ni si ven resucitar a un muerto, no van a cambiar. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que nosotros en vida podamos estar con Él y que podamos vivir en la casa con Él. Porque nos dice aquí Jesús, el esclavo no permanece en la casa. ¿Por qué? Porque Él eligió ser esclavo. No es que Él nació esclavo, aquí nadie nació esclavo. Incluso Satanás, vamos a ver cómo cuando habla Jesús del diablo, dice, no permaneció, no se mantuvo en la verdad. Quiere decir que en algún momento estuvo la verdad en Él. Y sin embargo, Él tomó una decisión que es una decisión eterna. Porque mi novia, por ejemplo, en algún momento se preguntó, ¿y por qué Dios no le perdona al demonio? Y el problema es que los ángeles tienen una inteligencia muy superior a la nuestra. Y cuando ellos toman una decisión, es con un conocimiento
enorme. Y toman una decisión y es para siempre. Entonces, ¿por qué no perdona a Dios al demonio y a los demás ángeles caídos? Porque ellos no se arrepienten. Ellos tomaron esa decisión para siempre. Si es que ellos se hubiesen arrepentido, Dios le hubiese perdonado. Sin embargo, ellos tomaron esa decisión para siempre. Y Dios, ¿cómo va a perdonar a alguien que no quiere ser perdonado, que rechaza su perdón? Y así también, si nosotros en vida rechazamos el perdón de Dios, el amor, la misericordia de Dios, nosotros nos autoexcluimos del cielo. Nosotros elegimos en vida decirle, así como el hijo pródigo: papá, dame mi parte de la herencia, me voy de la casa. Y el padre es el que más sufrió en ese momento. El que más sufrió que el hijo haya decidido irse fue el papá. Y cuando leemos esa parábola vemos como el padre dice, cuando estaba lejos ya le vio al hijo. Eso significa que él todo el tiempo estaba pendiente de su hijo. Por eso cuando estaba lejos ya le vio. Si él estaba acá concentrado, iba a llegar el hijo a la casa y recién ahí se iba a dar cuenta. Sin embargo, el padre todos los días sale a mirar a ver si el hijo decidió volver. Volver a la casa donde tenía todo, donde tenía el amor del padre. Entonces es así, hermanos. El esclavo no permanece en la casa porque él libremente tomó esa decisión. Y así también libremente puede tomar la decisión de volver. Y esa es nuestra labor, rezar para que esas personas decidan volver. Y nos dice ahí, el hijo en cambio permanece para siempre. El esclavo no, el hijo sí. Nosotros fuimos bautizados y desde ese día somos hijos de Dios. Pero nosotros elegimos si vamos a permanecer como hijos de Dios o vamos a cambiar de padre. Como fue el caso de ellos. Ellos eran hijos de Abraham, descendientes de Abraham. Sin embargo, la forma en la que ellos actuaban le negaba esa condición. Salud. Y ahí nos dice, pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre, el hijo en cambio permanece para siempre. Y San Pablo nos dice en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos del 17 al 19. Nos dice, pero gracias a Dios, ustedes, después de haber sido esclavos del pecado, han obedecido de corazón a la regla de doctrina a la cual fueron confiados, y ahora, liberados del pecado, han llegado a ser esclavos de la justicia. Voy a hablarles de una manera muy humana, teniendo en cuenta la debilidad natural de ustedes. Si antes entregaron sus miembros, haciéndolos esclavos de la impureza y del desorden, hasta llegar a sus excesos, pongámoslos ahora al servicio de la justicia para alcanzar la santidad. Si antes estaba al servicio del pecado, pongámoslos ahora al servicio de la justicia para alcanzar la santidad. Y esa es nuestra vocación universal. Para eso Dios nos creó, para poder ser santos y así como vinimos de su casa, volver a su casa. Eso es lo que Dios quiere, que podamos liberarnos de la esclavitud del pecado, pasar a ser santos. Y aquí dice esclavos, en otras traducciones dice siervos de la justicia. Así como cuando el ángel le anuncia a María, ella dice, he aquí la esclava del Señor, he aquí la sierva del Señor, son sinónimos. Sin embargo, aquí nos dice dejar de ser esclavos del pecado y pasar a ser voluntariamente esclavos de la justicia. La justicia viene de Dios. Entonces sería esclavo de Dios, siervo de Dios. Y ese es el primer paso en el camino de la canonización. Aquí en vida, la iglesia, a las personas que ya fallecieron, su proceso de canonización empieza cuando se le declara siervo de Dios. Siervo de Dios, esclavo de Dios. Es decir, hizo la voluntad de Dios, amó hasta el final. Siervo de Dios, después es venerable, después se convierte en beato y finalmente en santo, siendo ejemplo para todo el resto. Y ahí nos damos cuenta de que en la medida en la que nosotros dejamos atrás el pecado, es importante que vayamos a Dios. Porque si nosotros nos quedamos en el medio, generalmente el mundo nos arrastra de vuelta al pecado.
Entonces yo necesito vaciar la casa y llenarla de Dios. Ese es el camino de santidad. Y cuando nosotros elegimos a Dios, ahí sí ganamos. Ahí sí ganamos, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo único que podrá alejarnos del amor de Dios no es ni la muerte, ni la espada, ni las persecuciones, ni la pobreza, ni el hambre, ni los problemas. Nada, nada puede alejarnos del amor de Dios, excepto nuestra decisión. Donde yo digo, ¿sabe qué, Señor? Gracias, pero no gracias. Eso es lo único que puede alejarnos. Y a nosotros nos toca entonces elegirle a Él, elegir su camino. Gálatas 5:1 dice, Cristo nos liberó para ser libres. Cristo nos liberó para ser libres. Manténganse pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Nuestra vocación, hermanos, dice el 13, es la libertad. No hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne, sino del amor por el que nos hacemos esclavos unos de otros. El que quiera ser el más grande, se haga el servidor de todos. Y nos damos cuenta de cómo ese reinado de Cristo va por el otro camino, por el camino del amor, por el camino del servicio, de la pobreza. Y ahí vamos entendiendo la respuesta a la pregunta del doctor. ¿Por qué? Porque yo amo y mi vida es lo más valioso y eso yo entrego en esclavitud al resto. No porque los otros se merezcan, sino porque yo amo y porque Dios me ama a mí. De ahí nace esta vocación. Y nos dice, el amor que nos hace esclavos unos de otros. Y finalmente dice, es fácil reconocer lo que viene de la carne. Y ahí cita los pecados. Dice fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto a los ídolos y hechicería, odios, ira y violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se los repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y ahí nos damos cuenta que esos son los pecados que nos esclavizan, que nos roban la vida eterna. Y si nos damos cuenta, aquí se le pone en el mismo lugar a la fornicación, en donde entran las personas que tienen relaciones con su novia antes de casarse, los hombres que tienen tendencia homosexual, las mujeres que tienen tendencia homosexual. Es decir, toda relación sexual fuera del matrimonio está al mismo nivel que la idolatría, la hechicería, el odio, que también las borracheras. Pareciera una cosa menor realmente, y eso es porque el mundo así lo presenta. Sin embargo, la palabra de Dios que nos trae luz y es la verdad, le pone al mismo nivel. Y ahí tal vez vemos gente que son ejemplares en su forma de ser y son castos y también siguen la palabra de Dios y son honestos, pero sin embargo cada fin de semana terminan por el suelo. Y ahí nos damos cuenta de que eso no viene de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces están queriendo o escapar de algún problema o cubrir o buscar alguna alegría diferente. Sin embargo, nosotros estamos llamados a que nuestro escape sea Dios, a que nuestra alegría sea Dios. Entonces no tenemos por qué, porque finalmente ese alcohol o esa droga se convierte en nuestro ídolo. Esa es nuestra fuente de tranquilidad, esa es nuestra fuente de paz, esa es nuestra fuente de alegría. Y no el Dios Todopoderoso que me ama y se entregó por mí. Por eso están al mismo nivel, porque yo le estoy fallando a Dios. Dios me regaló mi cuerpo que es templo del Espíritu Santo y yo estoy destruyendo. Y dice la palabra de Dios, el que destruya el templo, Dios lo destruirá a él. Por eso es importante cuidar nuestro templo. No solamente de lo que es más común, sino de todo lo que nos venga de Dios. Y de esa forma nos vamos alejando de la esclavitud, tal vez de a poco, paso a paso. Sin embargo, un paso firme, siempre caminando hacia el cielo. Y nos dice, en cambio, el fruto del Espíritu, el fruto de que Dios habita en nosotros es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre
y dominio de sí mismo. Dominio de sí mismo. Una persona a la que el calor le vuelve loco, a la que el hambre le vuelve loca, al que el dolor de cabeza le vuelve loca, ahí no hay dominio propio. Sin embargo, una persona llena de Dios puede superar estas situaciones y tiene ese dominio propio. Y ahí dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Con sus impulsos y deseos. A nosotros que nos toca alejar lo que no viene de Dios y llenarnos de Él para poder permanecer en esa victoria. Permanecer libres, esa es nuestra vocación. Y ahí dice Él, permanece para siempre, recibe vida eterna. Por tanto, si el Hijo con mayúscula los hace libres, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero mi palabra no tiene acogida en ustedes y por eso tratan de matarme. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre y ustedes hacen lo que han aprendido de su Padre. El 37 nos da una clave importante. Dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero mi palabra no tiene acogida en ustedes. Es decir, acá no importa, hijo, de quién yo soy. Acá no importa qué es lo que yo tengo, sino lo que yo hago con la palabra de Dios. Es eso lo que me hace verdadero hijo de Dios. Y ahí él dice, yo hablo de lo que he visto junto a mi padre y ustedes lo que han aprendido de su padre. Y ahí cada vez más furioso. Ellos le cortaron la palabra y le dicen, nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús le dice, si fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Pero viene alguien que les dice la verdad que he aprendido de Dios y ustedes quieren matarme. Esta no es la manera de actuar de Abraham. Abraham, cuando escucha la voz de Dios, él reconoce la voz de Dios y deja todo lo que él tenía. Porque Dios le dice, deja tu casa, tu familia y vete al lugar a donde yo te mande. Y en ese entonces era todo lo que uno tenía, esa familia que te mantenía, tu pedazo de tierra, esa era tu forma de subsistir. Y Dios le dice, renuncia a todo eso y haz lo que yo te digo. Y Abraham hizo eso. Por eso es conocido como el padre en la fe, tanto de los cristianos como de los musulmanes también. ¿Y qué pasó aquí? Viene Dios que les dice algo y ellos, en lugar de renunciar a todo lo que tenían, de renunciar a su administración del templo, a sus bienes, a su poder, a su autoridad, en lugar de renunciar a eso que tenían, así como renunció Abraham en fe, ellos se encierran egoístamente en eso y no escuchan a Dios. Por eso él le dice, ustedes no actúan como actuó Abraham. Abraham en fe dejó todo lo que tenía e hizo la voluntad de Dios. Escuchó la verdad y ahí continuó. Y ahí les dice otra vez, ustedes actúan como hizo su padre. Los judíos le dijeron, nosotros no somos hijos de la prostitución, no tenemos más que un solo padre, Dios. En otras traducciones dice, no somos hijos de la fornicación. Estos judíos percibieron que Cristo había insinuado que no eran los verdaderos y fieles hijos de Abraham, sino de una fornicación. No eran hijos de Abraham con su esposa y el linaje, sino de la fornicación. Porque Jesús le dice, ustedes no son hijos de Abraham. Ellos entienden, sí somos, no somos hijos de una infidelidad de Abraham. Está a punto de hablar de ese otro padre suyo que ni los engendró ni los creó para ser personas, pero seguían siendo hijos de ese padre en la medida que eran malvados, no en la medida en que eran personas. En otras palabras, eran sus hijos por cómo lo imitaban, no porque fueran creados por él. Bueno, ahí está hablando ya del demonio de San Agustín que decía esto, y él dice, se refiere a Abraham, que es su linaje, pero ellos no actúan como hijos de Abraham. Y después ahora están hablando de que Dios es su padre, sin embargo la forma de actuar tampoco refleja eso. Y ahí Jesús les replicó, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. Dice, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían. Y aquí dice, porque yo he salido de Dios para venir aquí. En otras traducciones dice,
porque yo he salido de Dios y vengo de Él. Parece un juego de palabras. He salido de Dios y vengo de Él. Pero esto lo podemos poner más sencillo. Dice, no he venido por mí mismo, sino que Él me envió. He salido de Dios significa que fue engendrado por el Padre en la eternidad. Está hablando de su naturaleza divina, que en la eternidad Él ha salido de Dios, fue engendrado por Dios, es Dios. Y de su nacimiento temporal, vengo de Él porque viene de la eternidad a encarnarse en la humanidad. Entonces cuando Jesús dice, ustedes me amarían a mí porque yo he salido de Dios para venir aquí, porque yo tengo naturaleza divina y porque Él me envió a encarnarme. No he venido por iniciativa propia, sino que Él me envió. ¿Y por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden acoger este mensaje. Porque no pueden acoger mi mensaje. ¿Por qué ellos no podían acoger el mensaje de Jesús? Había algo que les impedía, había una barrera que les impedía acoger el mensaje. Y era ese egoísmo, era esa ceguera que tenían a causa del pecado. Y ahí dice en el 44, ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Bueno, aquí dice ha sido un homicida desde el principio, pero no se refiere a desde su principio. Porque desde su principio significaría el principio de Satanás. En ese momento ya no estaba la verdad. No dice desde su principio, dice desde el principio. Y ahí tenemos que remontarnos al libro del Génesis. Ahí dice, en el principio aleteaba el Espíritu de Dios sobre las aguas y ahí creó, todo lo visible y también creó al hombre. Y ahí se narra en Génesis 3 la caída del hombre cuando Satanás, disfrazado de serpiente, le tienta al hombre. Entonces, en el principio se refiere en el principio de la creación. Entonces, desde ese momento es homicida por lo que él le hizo al hombre. Él le engañó y a través de ese engaño entró el pecado y a través del pecado entró la muerte. Eso es lo que aclara San Agustín. Dice, nadie debería pensar que el diablo fue creado con una naturaleza pecaminosa, como si no tuviera otra opción cuando mintió y asesinó desde el principio. Más bien, nuestro Señor dice que no permaneció en la verdad, no se mantuvo en la verdad, lo que significa que hubo al menos algún momento en el que estuvo en la verdad. Y pregunta San Agustín, ¿cuánto tiempo van a seguir hablando de un padre? ¿Con qué frecuencia cambiarán a sus padres? En un momento Abraham, en otro momento Dios. Escuche al Hijo de Dios decirle de quién son hijos. Ustedes son de su padre, el diablo. Y ahí aclara, al diablo se le llama asesino, no armado con una espada o acero, sino que vino a la humanidad, sembró sus malas sugerencias y lo mató. No pienses entonces que no eres un asesino cuando persuades a tu hermano del mal. Si persuades a tu hermano del mal, lo matas. Y para hacerte saber que lo matas, escucha el Salmo 56:5. Los hijos de los hombres cuyos dientes son lanzas y flechas y su lengua una espada afilada. La Biblia de Navarra nos dice, quienes se oponen conscientemente a la verdad manifestada por Jesús en sus obras y en sus palabras, actúan como partidarios o hijos del enemigo de Dios, el diablo. Este es el padre de la mentira. Mintiendo sedujo a nuestros primeros padres y engaña ahora a quienes siguen sus insinuaciones y permanecen en sus pecados. Por eso el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo. En oposición al padre de la mentira, que prometió a Adán y Eva ser inmortales, Jesús promete verdaderamente la vida eterna a quienes acogen sus enseñanzas y permanecen fieles a ellas. Ha sido un homicida desde el principio y dice, y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira.
podemos preguntarnos por qué tal vez hoy la gente no cree en Jesús. ¿Por qué la gente no cree en el mensaje de Jesús? Y en este caso era al revés, porque ellos creían en Jesús, pero después dejaron de creer. Ellos creían por lo que veían, por los milagros. Sin embargo, hoy la gente no cree en Jesús, muchas veces por nuestro antitestimonio. Principalmente de los laicos. El 99,97% de la iglesia son laicos. Y la gente no cree en este mensaje por nuestro antitestimonio. Por el hecho que nosotros no vivimos lo que profesamos. Por eso nos toca a nosotros asumir nuestra realidad y poder actuar en consecuencia. Pedirle al Señor que nos libere de nuestros pecados y confesándolos, Él nos va a perdonar. Y dice, por eso ustedes no me creen cuando les digo la verdad. Creyeron en los milagros y en lo que vieron, pero en la verdad que les revela, en eso no creen. Orígenes dice, considere si es posible creer en alguien en un aspecto en particular, pero no creer en otro aspecto. Es decir, yo le creo a esta persona en estas cosas sí, pero en estas cosas no. Por ejemplo, uno podría creer que Cristo fue crucificado en Judea en la época de Poncio Pilato, pero no creer que nació de la Virgen María. Cree y no cree a la persona al mismo tiempo. Y dice, es probable que creyeran en él a partir de lo visto por sus maravillas. Eso era lo que leíamos en el 31. Decía a los judíos que habían creído en él. Y dice, pero no creen en el Hijo del que hizo el cielo y la tierra. Estos creen y no creen en él al mismo tiempo. No creyeron en sus enseñanzas más profundas. Usted ve incluso en el presente que hay muchas personas que se maravillan de Jesús cada vez que consideran la historia sobre él, pero ya no creen cuando se les revela una enseñanza que es más profunda y más grande que su capacidad, sino que sospechan que es falsa. Bien, vamos concluyendo. Jesús se encuentra con ellos creen por lo que él dice, y les dice que al conocer la verdad les hará libres. Después ellos le dicen, ¿por qué no somos libres? No reconocen su esclavitud. Después Jesús les muestra la esclavitud y les dice que no pueden salir de esa esclavitud porque ellos viven engañados. Y de esta forma también San Pablo nos dice a nosotros hoy, ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y de sus pecados. Con ellos seguían la corriente de este mundo y al soberano que reina entre el cielo y la tierra, el espíritu que ahora está actuando en los corazones rebeldes. De ellos éramos también nosotros y nos dejamos llevar por las codicias humanas, obedeciendo los deseos y propósitos de la carne. Gente reprobada como los demás. Pero, dice el 4, pero Dios es rico en misericordia. ¿Con qué amor tan inmenso nos amó? Precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Por pura gracia ustedes han sido salvados. Con Cristo Jesús, y en Él nos resucitó y nos sentó en la morada celestial. Y para finalizar, en el libro del Apocalipsis, escrito por San Juan, dice el capítulo 7, versículo 13. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo, esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Yo contesté, Señor, tú lo sabes. El anciano me replicó, esos son los que vienen de la gran persecución. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no sufrirán más hambre ni sed, ni se verán agobiados por el sol ni por el viento abrasador alguno. Porque el Cordero que está junto al trono será su pastor.
y los guiará a manantiales de aguas vivas, y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Es decir, los que vencieron a esa esclavitud, le dieron a Cristo el espacio para que Él venza, llegan a la casa y permanecen en la casa para siempre. Los que vienen de la gran persecución, dice, los que vienen de la gran tribulación, es decir, los que vienen de los problemas, vienen de toda la dificultad del mundo, vienen triunfantes. Vienen triunfantes con sus vestiduras blancas porque lavaron sus pecados en la sangre del Cordero, porque confesaron sus pecados y se arrepintieron y Dios les perdonó. Entonces, de esta forma, vimos primero que vivir en pecado nos hace esclavos del pecado y el esclavo no se queda en la casa para siempre. Primero. Segundo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad es Cristo quien nos libera de esa condición de pecado para poder permanecer en la casa. Y tercero, el que persevera en la verdad, el que persevera en Cristo hasta el final se salvará. Entonces, vamos a darle gracias a Dios porque Él nos muestra la verdad, nos habla y se hace presente entre nosotros. Nos regala el sacramento de la reconciliación, sacramento de la Eucaristía, para que podamos permanecer siempre en su casa. Así que bueno, te damos gracias, Señor, por otro día más de vida, por poder ver, por poder escuchar, por poder hablar y porque tú nos hablas y nos abres el corazón para acoger. Te pedimos, Señor, que nos liberes de todo aquello que no viene de ti, que puedas reinar tú en cada aspecto de nuestras vidas. Envía, Señor, más obreros a la viña porque la cosecha es grande y los trabajadores son pocos. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Nos unimos a tu oración diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, Madre Santa, por mostrarnos cómo ser esa sierva de Dios, esa esclava del Señor. Que nosotros también podamos responder al Padre por tu intercesión. Hágase en mí según tu palabra. He aquí el esclavo del Señor, para poder permanecer en su casa y encontrarnos todos juntos un día arriba. Te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, queridos hermanos, el penúltimo del año. Si es que ya lo están viendo desde YouTube, no olviden de darle me gusta y también suscribirse al canal. De esa forma ayudan a que YouTube muestre el contenido a más personas y llevar al Señor y su palabra a aquellas almas que tienen sed de Él. Nos veremos el próximo lunes, Dios mediante y por delante. Buenas noches.